Vamos a ir entonces a la palabra del Señor en esta mañana. Señor, gracias por tu palabra, te bendecimos. Conforme a lo que estuvimos estudiando hace 8 días, hoy callamos todo ruido en nuestra mente, toda voz del enemigo, en el nombre de Jesús, toda confusión, todo aquello que muchas veces, aunque esté en cuerpo presente, me desconcentra para no recibir tu palabra. Hoy tomo autoridad sobre esto y lo echo fuera y me conecto con lo que tú estás declarando en los lugares celestiales, para que mi corazón pueda recibir tu palabra como una semilla que es sembrada en buena tierra y pueda dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muy bien, hace un tiempo, algunos años atrás, di una serie que titulé Las casas donde Jesús estuvo. Aquellos que han estado años en la iglesia tal vez pueden recordar parte de lo que compartí en esta ocasión. Y esta serie nació de lo que dice en la Biblia en Mateo capítulo 8, versículo 8, donde un centurión romano que tiene a su siervo enfermo viene y le pide al Señor que lo sane. Y el Señor va camino a su casa, pero el centurión le dijo: no es necesario que vayas a mi casa, sino una palabra tuya bastará para sanarme. Y Jesús quedó impactado de la fe de este centurión, y efectivamente ese hombre recibió el milagro. Pero desde mi parecer dejó pasar una gran oportunidad, un gran privilegio, el privilegio de que Jesús entrara en su casa. Si usted, Jesús le dice: voy a ir a su casa, ¿usted qué le dice? No, Señor, solamente hazme el milagro. No, Señor, ya mismo arreglo mi casa para que tú entres. Y estuvimos mirando varias casas donde Jesús habitó. Por ejemplo, Él estuvo en la casa donde se celebraron las bodas de Caná de Galilea. También estuvo en la casa de Pedro, a donde sanó a su suegra. Estuvo en una casa en Capernaum donde abrieron un hueco para que metieran un paralítico que él sanó. También estuvo en la casa de Leví, ¿cierto? En la casa de Mateo. Estuvo allí donde lo juzgaron por comer con fariseos y publicanos. Estuvo en la casa de Jairo, donde resucitó a su hija. Estuvo en la casa de Simón el fariseo, donde una mujer a la que llamaban pecadora vino y ungió con sus lágrimas los pies de Jesús. Estuvo también en el aposento alto donde celebró la Santa Cena. Una vez resucitado, también estuvo en la casa de los discípulos de Maús. Y después de haber estudiado las diferentes casas donde la Biblia detalla que Jesús entró, hubo una casa que a todos nosotros nos llamó la atención. Y la Biblia detalla algunos sucesos que pasaron en esa casa, lo que ha llevado a que en esta mañana titule mi mensaje de esta forma: su casa favorita. Hoy vamos a hablar de la casa donde Jesús prefirió estar durante su ministerio aquí en la tierra. Y cuando hablo de favorita, no solamente porque Él la escogió, sino que debido a lo que pasó allí, esta casa contó con un favor. De ahí la palabra favorita, con un favor especial de parte del Señor. ¿Cuántos de ustedes les gustaría que el Señor hablara de su casa como su casa favorita? Que el Señor hablara de nuestra iglesia como su casa favorita, o de su vida como su casa favorita. Y pues es cierto, no es que literalmente la Biblia señale esta casa como la casa favorita, pero debido a los detalles que Jesús que muestra la Biblia, que Jesús experimentó allí, se convierte en una casa cuya descripción llama la atención de nosotros como los hijos del Señor, para convertirnos en esa misma casa, en esa misma habitación donde Dios quiere estar. Así que comienzo con mi primer punto. El Señor siempre ha buscado un lugar. El Señor siempre ha buscado un lugar en nuestra vida.
en la vida del hombre, en la vida de su pueblo. Por ejemplo, la idea del tabernáculo fue idea de Dios. No fue una idea del hombre, sino que Dios dijo: yo quiero levantar un santuario para habitar en medio de ellos. Eso lo dice Éxodo 25:8. Y es increíble porque la idea del tabernáculo ocurrió en un desierto. Y puede que hoy usted esté pasando por un desierto y el propósito por el cual Dios quiere que usted cruce por ese desierto es porque Él quiere habitar y hacer espacio en su vida para Él. Cuando ya no hubo tabernáculo, se construyó el templo. Y aunque el templo fue varias veces derribado, el Señor insistió a que volvieran a levantarlo. El reclamo del libro de Ageo es ese: mi casa está desierta, todo el mundo está preocupado por edificar su casa y se han olvidado de mi casa. ¿Y por qué Dios siempre ha tenido presente el tabernáculo, el templo y la casa? Porque Dios siempre busca un lugar para encontrarse con nosotros. En Génesis 28, 16 al 17, Jacob, después de ese sueño que Dios le dio, dijo lo siguiente: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Él tuvo un encuentro con el Señor en un lugar. Y cuando nosotros leemos lo que dice Génesis 8, versículos del 8 al 12, para los que están tomando nota, se nos habla acerca del juicio que Dios trajo debido al pecado en el tiempo de Noé. Ahora, ¿se acuerdan cuál es la señal de ese evento? Un arco, ¿cierto? Pero si usted piensa en el arco, la forma del arco me indica que la flecha hacia dónde apunta. Así que desde allí ya hay una señal profética de que el que traería a paz y salvación en medio del pecado es el Señor Jesucristo. Y es cierto, el arco es una señal del juicio de Dios, pero a la vez también es un llamado de la gracia de Dios a que nos arrepintamos. Y una vez pasa el diluvio, usted puede ver en esta porción que Noé envía 3 veces la paloma. La paloma es símbolo del Espíritu Santo. Y la primera vez envió la paloma para medir el nivel de las aguas, para ver si ya podían descender. ¿Y qué pasó? La paloma no encontró dónde posarse y tuvo que volver. La segunda vez que la envió, vino con una rama, ¿cierto?, que mostraba que ya el agua estaba bajando. Y la tercera vez que la envió, ya no regresó. Y digo esto porque esto me habla de lo que aconteció en Génesis capítulo 1, versículo 1, donde dice que había caos, que todo estaba en desorden, que la tierra estaba vacía y desordenada, y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Por qué se movía allí? Porque no encontró dónde posarse, debido a que las tinieblas estaban establecidas allí. La primera vez que el Señor envió el Espíritu Santo no halló dónde posarse. Luego, en el Antiguo Testamento, el Señor escogió a algunos hombres donde puso su Espíritu Santo para que hicieran una tarea específica y después regresaban a Él. Estoy comparando con el segundo momento donde la paloma sale del arca. Pero en el Nuevo Testamento, con Jesús, el Espíritu Santo vino sobre nosotros y ahora permanece con nosotros. Esto para mostrar que Dios siempre busca un lugar donde Él quiere posar. Dios busca un lugar donde Él quiere estar. En Juan 1:32, Juan el Bautista dijo: yo vi al Espíritu Santo posarse sobre Jesús como una paloma y permanecer en Él. Así que, ¿cuál era la casa favorita del Espíritu Santo en ese tiempo? Pues Jesús.
Y de la misma forma hoy Dios sigue buscando alguien donde posarse, alguien donde habitar, alguien de quien Él pueda decir: Él o ella es mi casa favorita. ¿Cuántos quieren ser la casa favorita del Señor? Así que ya el Señor no habitó en el tabernáculo ni en el templo, sino que después de Jesús habita en la iglesia. La iglesia es la casa favorita del Señor. Pero esto me lleva también a mi segundo punto. El Señor busca un lugar a donde a Él le guste estar. Porque sabe que hay dos tipos de lugares donde nosotros estamos. El primer lugar es los lugares donde nos gusta estar. Nos fascina estar allí. Usted se siente bien allí, y mientras yo pienso en ello, quiero que usted considere cuál es ese lugar a donde a mí me gusta estar. Tal vez usted se siente allí bien atendido, lo honran, lo reciben bien, lo saluden bien, le prestan atención. Las personas se sienten contentas cuando usted llega a ese lugar. Le gusta la comida que le ofrecen allí, le gusta ese lugar porque es limpio, porque es apacible. Pero hay otros lugares que estamos no porque nos guste, sino porque nos toca. Y quiero que piensen en esos lugares. Le toca estar allí aunque le hagan el feo. Le toca estar allí aunque usted no se sienta muy cómodo. Tal vez nuestra presencia incomoda a alguien, pero nos toca estar allí. En mi caso, porque quiero que algunos de ustedes me compartan, un lugar donde a mí me gusta estar: mi casa. ¡Ay, qué delicia! Entre otras cosas porque puedo estar en pijama. Aquí no puedo estar en pijama, pero allí sí. Porque si no quiero no me baño, pero yo me baño. Porque en casa estoy con las personas que amo. Porque en mi casa puedo hacer las cosas que me gustan hacer. Otro lugar donde me encanta estar es la iglesia. ¿Cuánto les gusta estar en la iglesia? Es delicioso. ¿Por qué? Porque aquí me encuentro con Dios, adoro a Dios, escucho la voz de Dios, veo al pueblo de Dios, veo la familia de Dios y veo todo lo que Dios está haciendo y provocando en cada uno. Y otro lugar donde me encanta estar es mi lugar secreto, mi lugar de intimidad, mi lugar de búsqueda. ¿Qué acerca de usted? ¿En qué lugar le gusta estar? Ahora, lugares donde estoy, pero no me gusta, pero me toca estar. Ejemplo, las funerarias. ¿A cuánto les gusta estar en la funeraria? ¡Ay, qué feo! Pero me toca estar. El médico, delicioso, urgencias. Fatal. No me gusta, pero me toca estar. El banco, hacer la fila, ¿cierto? Una fila larga, ¿cierto? Y no nos gusta, pero si no consignamos la plata, pues no tenemos cómo pagar el recibo. El odontólogo, ¿les gusta ir al odontólogo? Pero nos toca. Y no sé esta cómo la van a tomar. ¿A cuánto les gusta ir a visitar la suegra? Bueno, algunos dirán: a mí me gusta. Otros dirán: a mí me toca. ¿Qué acerca de usted? ¿Qué lugares le gusta estar y qué lugares le toca estar? Porque hay una gran diferencia. Y digo esto porque yo quiero que cuando el Señor piense en nosotros como iglesia, piense en mí como su hijo, piense en mí como familia, diga: a mí me gusta estar allí. No me toca, sino me gusta. Porque imagínese un ángel diciéndole: Señor, te toca estar allá en la iglesia. ¿Y por qué? Porque tú lo prometiste. Tú dijiste: donde hay 2 o más, pero allá hay 500, pero hay 2 que te adoran. Ay, sí, me toca. Pero qué tremendo que el Señor diga: allá hay 50, pero todos están apasionados por mí y no me toca, sino me gusta estar. Por ejemplo, yo creo que el Señor tiene lugares donde a Él le gusta estar por la forma en la que lo tratan, por la forma en la que lo honran.
le prestan atención, lo escuchan, lo aman. En cambio hay otros lugares donde le dan instrucciones: haga, ponga, quite, sane, mueva. Y necesitamos enfocarnos en que nosotros como iglesia seamos una casa favorita del Señor. En relación a esto, quiero revelar cuál es esa casa favorita en la que Jesús habitó durante su tiempo aquí en el ministerio terrenal. Juan capítulo 12, versículos del 1 al 3. La Biblia dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien él resucitó. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Y María tomó una libra de perfume de nardo de mucho precio, ungió los pies de Jesús, los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Otro versículo más, Juan 11:5 dice: y amaba Jesús a los habitantes de esta casa, a Marta, a su hermana María y a Lázaro. Esa era la casa favorita. Jesús buscaba ir a Betania para estar en esa casa, la casa de los hermanos Marta, María y Lázaro. Y Dios hoy sigue buscando un lugar donde a Él le guste estar. Y yo quisiera que usted se preguntara: ¿será mi vida una casa donde el Señor le gusta estar? ¿Será la iglesia, lo que hacemos aquí, algo que le provoca a Dios estar? ¿Será su familia un lugar donde al Señor le gusta estar? Número 3, ¿qué espera encontrar el Señor en su casa favorita? Porque estemos de acuerdo en que cuando uno va a una casa, aunque pueda ser muy bonita, uno lo que realmente espera encontrar en esa casa son las personas que habitan dentro de ella. No sé si a usted le pasa, pero aquellos que tenemos a nuestra mamá en el cielo, ¿ya para qué ir a la casa de la mamá? ¿Por qué? Porque lo que hacía que uno fuera a la casa de ella, ¿qué era? Que ella estuviera. Entonces, ¿qué encontró Jesús en esta casa? ¿Qué era lo que hacía que Jesús quisiera pasar tiempo allí y permanentemente buscaba formas de estar allí? Número 1, Él encontró aprecio. Dice Lucas 10:38: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta salió a recibirlo en su casa. ¿Qué hizo Marta? Salió a recibirlo. Eso es aprecio. Cuando usted recibe la palabra, usted está apreciando la palabra, usted está valorando la palabra. Porque lo contrario a valorar es despreciar. Si digamos la palabra se está dando y usted está en otra cosa, eso es desprecio, no al pastor, a la palabra de Dios. Y Dios no le gusta estar. ¿Recuerdan el versículo que leímos hace 8 días? Me cansé de sus salmodías, me cansé de sus instrumentos. ¿Por qué? Porque Dios, más que ver lo que hacemos, mira la intención del corazón con lo que lo hacemos. Y eso nos tiene que llevar a nosotros a reflexionar, a revisar nuestro corazón. Dice la Biblia en el Salmo 23 que el Señor preparó un banquete delante de sus angustiadores. Y el Señor prepara un banquete y algunos lo desprecian, dejan el banquete servido. ¿Ha recibido usted al Señor como lo hizo Marta, que salió a recibirlo? Y no me refiero solamente a recibirlo como Salvador, mucha atención, me refiero a recibirlo como el Señor de su vida. Porque algunos sí lo tienen como Salvador, pero no lo tienen como el Señor de su vida. ¿Qué encontró Jesús en esa casa? Número 2, encontró atención. Allí lo
atendieron. ¿Y cómo lo sé? Porque en Lucas 10:39 dice que una de las mujeres, María, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. ¿A usted le gusta estar en un lugar donde cuando usted habla lo escuchan? Claro que sí. Porque hay esposos que no les gusta estar en su casa porque cuando ellos hablan nadie los escucha, porque nadie los toma en cuenta. Número 3, en esta casa buscaban a Jesús. ¿Busca usted a Jesús en medio de sus dificultades? Porque a veces el propósito de las pruebas en nuestra vida es que nosotros busquemos al Señor. Dice que Lázaro enfermó y en Juan 11:3 las hermanas enviaron mensajeros a decir a Jesús: el que amas está enfermo. ¿Qué hicieron las hermanas? Buscaron a Jesús en medio de su dificultad. Yo lo felicito a usted por priorizar este tiempo de búsqueda en medio de lo que nosotros vivimos a diario. Buscar al Señor en medio de nuestra dificultad. ¿Qué encontró Jesús en esta casa? Número 4, Él encontró disposición. ¿Cómo lo sé? Porque en Juan 11:28-29 le dijeron a María: el maestro está aquí y te llama. Dígale eso a su vecino: el maestro está aquí y te llama. ¿Qué hizo María? Versículo 29 de Juan 11 dice que cuando oyó esto, se levantó de prisa y vino a él. Ella tenía disposición para responder al llamado de Jesús. Ella respondió, escúcheme, sin evasivas. Ella respondió al llamado de Jesús sin vacilaciones, sin excusas. Porque algunos, cuando el Señor los llama, están llenos de excusas. Y cuando usted llama a alguien y le saca el cuerpo, usted dice: ay, qué rico estar allá en la casa de él. No, usted dice no. Entonces, ¿hace cuánto que pasaron las elecciones? Hace 3 semanas, más o menos, como 3-4 semanas que ganó Abelardo. Y entonces uno de ustedes, estábamos ahí y yo fui a saludarlo. Me dijo: pastor, firmes. Y yo entendí eso, pues firmes, sí, pues con la patria, pero firmes con el Señor. Y así que voy a ver si eso es cierto. Hoy voy a ver si eso es cierto, si verdaderamente está firme con el Señor. Porque muchas personas, cuando Dios las llama a servir, rehúsan ese llamado y sacan excusas y tienen una cantidad de peros para justificar su falta de compromiso con Dios. Dígale a su vecino: yo estoy firme con el Señor. Voy a mirar. Muy bien, ¿qué más encontró Jesús en esta casa? Él encontró servicio. Dice que allí le hicieron una cena. Juan 12:2. Le prepararon una cena. Marta servía. Y es que nuestro servicio es un gesto de gratitud. Bíblicamente, la manera de mostrar mi gratitud hacia Dios es a través del servicio. Pregunto: ¿está usted sirviendo al Señor? Porque a Él le gusta ir a una casa donde se le sirve con las motivaciones correctas. No por reconocimiento, no por posición, no porque me toca. Entonces, a veces decimos así en los ministerios: hoy le toca corazoncito. Ay, sí, de verdad que me toca. Hoy me tocó audiovisuales. Ay, de verdad me toca. Pero debemos empezar a cambiar esto. Decir: me gusta estar en la casa del Señor. Me gusta servir en la casa del Señor. ¿Qué otra cosa encontró el Señor en su casa favorita? Le encontró intimidad. Dice que Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Y en el contexto judío, sentarse a comer con alguien era
un evento de profunda intimidad. No con cualquiera uno se siente a comer. ¿Tiene usted comunión con el Señor? Porque eso atrae, eso hace que el Señor quiera estar y hacer de usted su casa favorita. Y lo otro que encontró allí, a lo que me voy a dirigir en el punto siguiente, es adoración. En esta casa sí le servían, sí le prestaban atención, sí recibían su llamado sin evasivas, pero también le adoraban. Y María fue la que con un perfume de nardo de mucho precio enjugó los pies de Jesús con sus lágrimas. Se le adoraba, se le honraba. Y no era cualquier tipo de alabanza, sino como lo hemos estado meditando en estos domingos anteriores, era una adoración extravagante. Era una adoración amplia. Era una adoración no michicato. ¿Sí entienden ese término? Michicato, o sea, tenido, tacaño. Sí. Dígale al que está al lado, ¿es usted michicato? Porque ese Judas era bien michicato, porque él se enojó, porque con ese perfume de la mujer habían dado comida a los pobres. Y no es que esté mal ayudar a las personas en necesidad, pero algo que Dios honra es esa adoración extravagante. Así que la casa en Betania solamente tenía 3 integrantes. No era una casa muy grande, numéricamente hablando, pero el Señor se sintió atraído a ese lugar. Lo que me lleva a mi punto número 4. Lo que atrae al Señor en un lugar. Y para considerar esto, debo pensar en los 3 habitantes de esa casa: Marta, María y Lázaro. Y cada uno de estos integrantes representa un olor, representa una fragancia, porque un olor es algo que a uno lo atrae. Cuando usted tiene hambre, pasa por un restaurante, costillitas, y el olor ¿qué? Lo atrae. Pues bueno, hay ciertos olores, hubo ciertos olores en la casa de Betania que atrajeron al Señor. Y Marta representa el olor del servicio. Lázaro representa el olor de la amistad o de la comunión con Dios. Y María, ¿qué tipifica? El olor de la adoración. Ahora, pensémoslo en el campo físico. El olor de lo que se cocina es un olor que me atrae, ¿sí o no? Pero también el perfume que porta una persona. Huela a su hermano. Sin comentarios. Acabamos de danzar, acabamos de alabar, así que bueno. Y también hay olores, Tatiana, en el ambiente. Y si uno de esos olores está feo, va a echar a perder cualquier intención de que alguien se sienta bien en la casa. Por ejemplo, usted me invita a su casa y está cocinando pescado seco. Salgo corriendo. Le digo, ay, gracias, pero no vuelvo. Otra persona, de pronto alguien la está conquistando, hablo de las niñas solteras, y la invita a salir, pero se echó pachulí, ¿no? O tiene un olor de ala de esos que rompe la comunicación, ¿cierto? El aliento, ¿cierto? O por ejemplo, usted me invita a su casa, la comida está deliciosa, usted huele bien, pero el baño está tapado. Entonces huele asqueroso. Entonces, ¿por qué digo esto? Por lo que dice Eclesiastés 10:1.
Las moscas muertas hacen heder y corrompen el perfume del perfumista. Les dije que en esta casa había 3 olores: el olor del servicio, el olor de la comunión y el olor de la adoración. ¿Qué puede echar a perder el olor de ese perfume? Una mosca muerta. Mi hijo esta semana o la semana pasada fue a tomar una limonada y dijo, rica. Y después vio una mosca muerta y dijo, uy, no, fea. Una mosca muerta puede hacer echar el perfume del perfumista. ¿Y a qué hace referencia? No la mosca muerta, aquí mismo lo dice. Asimismo, una pequeña locura. Una pequeña locura puede hacer que cuando Dios venga a oler a lo que huele su vida, a lo que huele nuestra familia o a lo que huele nuestra casa, salga espantado de ese lugar. Por eso, mucha atención, porque el servicio, la intimidad con Dios y la adoración a Dios es una trilogía, es como una trinidad que permanentemente debemos estar revisando en nuestra vida como hijos de Dios, como iglesia, como familia. Hay una relación tremenda en el servicio, la adoración y nuestra comunión con Dios. Por ejemplo, yo no puedo servir a alguien si no lo conozco. Por eso alguien que sirve necesita tener intimidad con Dios. Porque si usted no conoce, le pasa lo que yo les he compartido. Usted quiere servirme a mí y me invita a comer pescado. No me conoce. Y así pasa con el Señor. Servimos a un Dios a quien no conocemos en la intimidad. De otro lado, yo no puedo ser amigo de alguien y no servirlo. Porque mi amistad se expresa es en el servicio. En Mateo 4:10 el Señor también relacionó la adoración con el servicio y dijo: al Señor tu Dios servirás y a Él adorarás. Ahora, muchas veces a Marta, la que servía, le hemos dado muy duro. No sé si usted ha escuchado mensajes donde a Marta se le da duro. ¿Qué es que Marta y en cambio María, la adoradora? Pero yo les quiero decir algo en la práctica como pastor. Necesitamos Martas. Porque quiero que piense un instante en algo. Usted llegó aquí, hemos disfrutado de la adoración, ¿cierto? ¿Cuántos dan gracias al Señor por nuestro tiempo de adoración? Pero ¿ha pensado usted que hubo alguien que puso esa silla donde usted está sentado? Que hubo alguien que conectó los cables que permiten que la música suene para crear un ambiente y una atmósfera de adoración. O sea, eso no es sople y haga botellas. Alguien debió hacerlo. Así que María disfruta de la adoración, pero Marta, ¿cierto?, puso el hombro. Así que hoy quiero reconocer las Martas que permiten que María adore. Claro, a veces es tan duro que uno como que dice: oiga, Señor, pero esa María solo llega el domingo a adorar y son las 12, sale pitado a almorzar, y solo las Martas nos quedamos aquí pagando un precio. Debe haber un equilibrio. Por eso hablé de los 3 olores. Por eso estoy hablando de Marta, de María y de Lázaro. Y en la práctica eso aconteció en la iglesia primitiva. Hechos capítulo 6, versículos del 2 al 4. Miren la problemática de lo que estaba pasando allí. Con razón el Señor dijo que la mies es mucha, el trabajo es mucho, pero los obreros poquiticos, y los poquiticos están cansados. Ay, estoy cansado. Dice la Biblia: entonces los 12, refiriéndose a los discípulos del Señor,
convocaron a la multitud y les dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios por ir a servir las mesas. Busquen entre sus hermanos a varones de buen testimonio, llenos del espíritu y de sabiduría, a quienes encarguemos ese trabajo, y así nosotros persistiremos en la oración. Y según este versículo, yo debería estar dedicado a la oración y a la palabra. Yo no tendría que venir a hacer montaje, yo no tendría que venir a hacer desmonte, yo no tendría que encargarme de nada logístico. Pero era la realidad de lo que se vivía en la iglesia en ese tiempo, y es lo que hoy se vive. De que no podemos, los que hemos sido llamados al ministerio, dedicarnos totalmente a la oración y a la palabra. ¿Por qué? Porque tenemos que atender las mesas. Y claro, los que lo hacemos con un corazón deseoso de que Dios le guste estar con nosotros. Pero esto no significa que usted no pueda recibir el llamado que recibió Marta, y que usted hoy reciba ese llamado sin excusas y diga: sí, yo voy a ser una Marta, yo voy a servir en la casa del Señor, yo voy a generar un ambiente, un olor que atraiga la presencia del Señor a nuestra vida. De otro lado, también faltan Lázaros, porque un amigo conoce el corazón de su amigo. Un amigo conoce la intimidad porque ha pasado tiempo con él. Lázaro experimentó en su cuerpo el poder que resucitó y lo sacó de los muertos. Así que él tenía una experiencia con Jesús, él tenía una vivencia que compartir con otros. Y digo esto porque no a todas las personas la Biblia se refiere como amigos de Dios. Abraham fue un amigo de Dios, y el contexto en el que eso está dicho es el contexto en el que Abraham era amigo de Dios, porque Dios no le ocultó lo que iba a hacer con Sodoma y Gomorra. Por eso necesitamos ser amigos de Dios, para que Dios nos revele. Y sí, mientras unos adoran, mientras otros sirven, otra manera es enseñando. Y un maestro es alguien que tiene que conocer íntimamente a Jesús, para que su enseñanza esté acompañada de revelación, no solamente de información, sino de revelación. Entonces sí, está muy bien, Marta cocina, pero ¿quién sabe lo que le gusta a Jesús? Lázaro. Entonces estoy mostrando la importancia de tener esta trilogía estampada en nuestro corazón. Cuando usted quiere regalarle algo a alguien y no sabe muy bien qué le gusta, ¿a quién llama? A un amigo. Oye, fulanito, tú que eres tan amigo de él, ¿qué le gusta? Así que si usted enseña, bien sea en el corazoncito, bien sean formados para servir, o bien sea en un grupo fuente, asegúrese de que usted conozca íntimamente a Jesús, para que su enseñanza no sea solamente información acerca de él, sino que sea revelación. Y después de hablar del servicio, después de hablar de la comunión, tenemos que centrarnos en la adoración. Porque sí, lo más escaso, aunque las tres son escasas, es encontrar Marías. Jesús dijo: busco adoradores en espíritu y en verdad. Y es que hay momentos para estar en la cocina sirviendo, hay momentos para estar en la mesa recibiendo revelación, pero hay momentos para ocupar el lugar de María. ¿Cuál era el lugar de María? Los pies de Jesús. Siempre que usted lee lo que pasó en esta casa, María estaba a los pies de Jesús. Dice que María estaba a los pies de Jesús para escuchar su palabra. ¿Dónde estaba María? A los pies de Jesús. Dice que María estaba a los pies de Jesús para ungir los pies de Jesús con su perfume. ¿Dónde estaba María? A los pies.
Dice que cuando murió Lázaro, ella se tiró a los pies de Jesús e intercedió y le dijo: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ese era el lugar de María, los pies de Jesús. Y es que nuestra adoración debe ser acompañada con una gran dosis de humildad, porque la palabra humildad tiene la misma raíz de la palabra humus, de donde se habla del piso de la tierra. Y Jesús dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde. ¿Qué era Jesús? Manso y humilde. Por eso el Espíritu Santo le gustaba estar donde estaba Jesús, porque él tenía mansedumbre y humildad, dos componentes que se esperan de un verdadero adorador. ¿Qué es humildad? Mantener la cabeza agachada. Por favor, tómese su cuello. Diga: humildad es mantener la cabeza agachada. Es agachar la cabeza. Su merced, hágalo usted solita. Ahora le tocó sola. ¿Sí? Cójase así. Humildad es tener ¿qué? La cabeza. ¿Qué es mansedumbre? Permanecer con la cabeza así. Aprendan de mí, que soy manso y que soy humilde. ¿Por qué María hizo de los pies de Jesús su lugar de adoración? Porque ella se humilló. Y es que no puede haber adoración si no hay humillación. El que se humilla será exaltado. ¿Y cuántos saben que Jesús exaltó a María? De una manera impresionante, tanto que la defendió cuando Judas vino a atacarla. Tanto que se dice la Biblia que donde quiera que se predique el evangelio, se hablará de lo que esta mujer hizo. O sea, lo que hizo esa mujer al adorar a Jesús fue algo que quedó consignado en el corazón de Jesús por la eternidad. Usted puede provocar hoy cosas en el corazón de Jesús que queden registrados dentro de él para la eternidad. En eso pienso yo cuando humanamente me siento cansado y digo: lo hago como para el Señor y no para los hombres. Y por eso el coro que dice: gastaré mi vida en Él. Así que pregúntele a su vecino: ¿a qué huele tu vida hoy? Porque algunos no pueden decir ni a intimidad con Dios, ni a servicio de Dios, ni a adoración. Algunos, si tienen que ser honestos, no pienso en ustedes, sino en los que están en internet. Si tienen que ser honestos, tienen que decir: mi vida huele a queja, mi vida huele a depresión, a tragedia, a angustia. Pero no huele a nada de esto. Y por eso es que tal vez mucho de lo que Dios quiere manifestar en su vida está retenido, esperando a que nosotros nos volvamos la casa favorita del Señor. ¿Cuál es la locura que has cometido? ¿Cuál fue esa pequeña? Porque no se dice que fue una grande locura, sino una ¿qué? Pequeña locura que echó a perder el perfume del perfumista. Ese perfume que atraía al Espíritu Santo. Ese perfume que atraía a Jesús a hacer de ti su casa favorita. Por ejemplo, tomar decisiones precipitadas sin haber escuchado la voz de Dios. Cambiarse de ciudad. Tomar un trabajo que tiene un buen salario, pero que lo va a apartar a usted de Dios, de sus propósitos y de su servicio. Una pequeña locura que puede echar a perder el aroma, la fragancia de su corazón. Otra locura: cultivar sentimientos que dañan su corazón. Odio, orgullo, resentimiento, envidia. Otra pequeña locura: entregarse al pecado de una forma desenfrenada.
así sea durante solo una temporada en su vida. Eso es una locura. ¿Sabe que un hombre que adultera, un hombre que le es infiel a su esposa, nunca sale de la casa diciendo: hoy le voy a hacer daño a mi esposa? No, sencillamente comienza a permitirse ciertos límites, pequeñas locuras que al final lo llevan a estar en el centro de una infidelidad. Y luego dice: yo nunca pensé lo que esa situación me iba a traer. Una pequeña locura que echó a perder el perfume. Hacer concesiones con el mundo. Ay, pero es que nosotros 20 años en la iglesia y nunca hemos participado de nada de lo que este mundo nos ofrece. Y esas pequeñas locuras hacen que cuando Dios venga a oler su vida diga: uy, huele a baño tapado. Porque la amistad con el mundo es enemistad en contra de Dios. Establecer relaciones cercanas con personas que restan a tu integridad, eso es una pequeña locura. Copiar patrones diabólicos, prestar el oído a personas que contaminan el alma, pequeñas locuras. Y como son pequeñas, pasan a veces desapercibidas. Y cuando usted se está dando cuenta, es mucho del olor de Jesús que se ha perdido en su vida. Lucas capítulo 9 versículo 41. El Señor dijo: una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y acá el Señor dice: sí es importante servir, sí es importante la comunión con Dios, pero la mejor parte la tomó María. ¿Por qué? Porque la adoración lo incluye todo. Y en relación a esto quiero rápidamente mostrar cosas que se han podido morir en su vida. Perfumes que la locura ha succionado de su vida. Y si usted identifica que eso ha muerto en su vida espiritual, usted necesita pedirle al Señor que resucite pronto eso que se ha muerto en su vida. O si está a punto de morir, cuídelo y aliméntelo, cultívelo. Y mis puntos los saco precisamente de lo que dice la Biblia en Juan 12:13. María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, ungió los pies de Jesús, los enjugó con sus cabellos, y la casa, ¿qué pasó? Se llenó del olor del perfume. ¿Qué atraía a Jesús a esa casa? El olor del perfume. Por eso esa casa era la casa favorita. A Jesús le gustaba estar allí porque María lo adoraba, y la casa se llenó del perfume. Y sabe que cuando usted adora a Jesús y la adoración entra en contacto con la persona de Jesús, la casa se llena del olor de Jesús. ¿Cuánto les gustaría que su casa huela a Jesús? Entonces cuide estos detalles que a continuación le voy a mencionar. Lo primero que yo veo es que María adoró al Señor y tomó una libra de perfume de nardo. Diga conmigo: nardo. Nardo representa el amor. En Cantar de los Cantares capítulo 1 versículo 12 dice que mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. Nardo es una fragancia intensa como la canela. Y lo que hablábamos hace 8 días, si solo servimos y no lo hacemos con amor, somos ruido. Debemos acompañar todo lo que hacemos con amor. Que el Espíritu Santo purifique nuestras motivaciones. María trajo nardo. Ella dio amor. No lo reservó para Lázaro, que moriría, sino lo reservó para Jesús.
Por eso el Señor nos dice: yo conozco tus obras, sé de tu arduo trabajo, pero mucho cuidado, has dejado tu primer amor. Lo segundo es que ese nardo era puro, y esto me habla de santidad, de no contaminarse con el pecado, con el mundo. La Biblia dice que debemos entresacar lo precioso de lo vil. Debemos distinguir y decidir por lo precioso, para que el olor de la mosca muerta no se robe el olor de la adoración. Lo tercero, esta mujer sacrificio. ¿Por qué? Porque el nardo puro era de mucho precio. Lo otro que esta mujer hizo, y que a veces nos cuesta mucho: desprendimiento. Dice que una de las mujeres que vino ante Jesús rompió su alabastro. Eso es como el container, lo que contiene un perfume. Estuvo dispuesto a romperlo para que el olor, para que la fragancia llenara ese lugar. Mi pregunta es: hoy, ¿qué tienes que romper? ¿Cuál es el vaso? ¿Cuál es el alabastro? ¿Cuál es ese recipiente donde has guardado tal vez sueños, donde has guardado esperanzas, donde has guardado ilusiones? Y el Señor te dice: hoy rómpelo, quiébralo ante mis pies. Desprenderse de ídolos, de personas del pasado, de heridas del pasado, de hábitos del pasado. Y lo quinto, y de esto ya hablé, ella se humilló, porque siempre estuvo a los pies de Jesús. ¿A qué huele tu vida en esta mañana? ¿Qué está a punto de morirse? ¿O qué necesitas que el Señor resucite para que tu adoración sea una adoración como la de María, que llenó la casa del perfume del Señor? Nos ponemos en pie. Y dice la Biblia: donde quiera que se predique el evangelio, se hablará de lo que esta mujer hizo por mí. Yo quiero que con esa misma actitud que tuvo María, humillados delante del Señor, permitamos que el Espíritu Santo hoy lleve nuestro corazón para ser expuesto a la luz de su palabra en esta mañana. Y tal vez tengamos que admitir: Señor, durante un tiempo en nuestra vida, durante una temporada en nuestra vida, anhelábamos con todo el corazón ser tu casa favorita. Anhelábamos que tú establecieras en nuestra vida tu lugar de morada. Pero algo pasó, Señor. Cometimos pequeñas locuras. Empezamos a ceder ciertos límites. Comenzamos a pensar según el sistema de este mundo. Nos relacionamos mal. Y cuando nos dimos cuenta, nuestro corazón estaba contaminado. Como cuando se contamina una bebida con el cadáver de una mosca muerta. Y yo quiero que, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo te ha hablado en esta mañana, le pidas perdón al Señor. Perdóname, Señor. Perdóname. Me arrepiento, Señor, por las pequeñas locuras en mi vida. Me arrepiento porque descuidé mi olor, el olor de mi adoración, el olor de mi servicio a ti, el olor de mi fragancia, el olor de mi intimidad contigo. Y otras personas, otras actividades comenzaron a tomar tu lugar. Señor, hoy queremos que vuelvas a casa. Regresa a mi vida, Señor. Y perdóname porque después de haber experimentado la presencia tuya en mi vida, Señor,
hoy estás buscando un lugar donde habitar, porque cuando vienes a mi casa, cuando vienes a mi vida, cuando vienes a la iglesia, hay caos. Como lo que pasaba en Génesis. Todo estaba desordenado, todo estaba vacío. Y tal vez ese es el reflejo de nuestras vidas. Hay vacíos, hay faltantes, hay quebrantos, hay asuntos sin resolver. Y por eso, Señor, hoy te pedimos, Dios, permite que nuestra vida sea una casa donde tú quieras estar, una casa donde te guste estar. Y Señor, ayúdame a que tu casa también sea mi casa favorita. Ayúdame, Señor, a no hacer concesiones con el sistema de este mundo. Ayúdame, Señor, a priorizar mi servicio a ti, mi servicio a tu casa, mi adoración a ti, mi intimidad contigo, Señor. De forma tal que el olor de lo que como iglesia producimos cada vez que nos reunimos toque tu corazón, y entonces tú impregnes esta casa con el olor de tu presencia, con el olor, con la fragancia de tu gloria. En el nombre de Jesús, Señor, quiero producir un olor grato. Que la adoración de este lugar, Señor, la adoración del corazón del Padre suba como olor fragante. Y por eso acompañamos lo que hacemos con amor por ti, Señor. Las Martas que están cansadas, tal vez, dígale: Señor, por amor a ti gastaré mi vida. Por amor a ti, porque tú en la cruz no rehusaste, Señor, por el amor que me tenías, porque me amaste primero, y hoy renuevo mi fuerza en ti. Lázaro, que muchas veces tú experimentó la muerte aún física, y tal vez tú estás pasando por la cruz, pero recuerda lo que hemos dicho: el poder de la resurrección está prometido para ti, que estás muriendo, que estás pasando por una prueba de renuncia. ¿De qué te tienes que desprender hoy? ¿Cuál es el frasco de alabastro que tienes que romper hoy? Cuando ella rompió ese frasco, la casa se inundó. Y Señor, yo hoy rompo el frasco de alabastro donde he tenido contenidas muchas de las ilusiones, muchas de las esperanzas, muchos de los asuntos, Señor, que me impiden darme y entregarme por completo. Así que hoy lo rompo en el nombre de Jesús, y que esta casa se llene, Señor. Ayúdanos a ser humildes, a ser mansos, a dedicar un nardo puro, reservado solamente para ti. Te bendecimos en el nombre que sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Levante sus manos allí y adoremos al Rey en esta mañana.